¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos nosotros con más información aquí en el canal de la producción. Iniciamos Pro Ganadería con mucha información del sector. Arrancamos hablando de lo que podría significar la apertura del mercado de Canadá y bueno, ya también la de Estados Unidos para nuestros productos cárnicos y cómo podrían estar supliendo también la ausencia de Rusia. Randy Roseweave, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, señaló que de concretarse la habilitación para exportar carne a Estados Unidos y Canadá, estos serían los sustitutos perfectos de Rusia, teniendo en cuenta que disminuyeron considerablemente las ventas en dicho país. La situación actual de Rusia en lo que respecta a la guerra con Ucrania afectó negativamente la exportación de carne desde nuestro país. Rusia era el segundo mejor mercado. Si se llegan a habilitar Estados Unidos y Canadá, podrían ser sustitutos perfectos de Rusia, manifestó Randy Roseweave, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Ross comentó que anteriormente 10 plantas estaban habilitadas en Rusia, pero la guerra cambió el panorama también en este rubro. Así también explicó la realidad actual de la carne en nuestro país y su salida a otras regiones. La carne es un rubro importante, pero no es el principal en el país. En el 2022 ingresamos un poco más de 2.120 millones de dólares y en el 2021 casi 1.900 millones de dólares, dijo. En lo que respecta a nuevos mercados, Ross dijo que para este 2023 están pendientes de la respuesta de Estados Unidos, que tiene que salir entre abril y mayo. También tuvimos en diciembre la auditoría de Canadá y en 6-7 meses esperamos la respuesta definitiva. A la par trabajamos con Cenaxa en Corea del Sur, Japón y Singapur, que son 3 mercados que pagan buenos precios, mercado top, digamos, que nos gustaría habilitar lo antes posible, manifestó. Sobre la cantidad de carne que prevén exportar a estos nuevos países objetivos, señaló, estimamos unas 10.000 toneladas a Estados Unidos y también esperamos un cupo. Paraguay aún no está adherido al cupo de los países, que es de 60.000 toneladas. Para este año no se harán tantos envíos, depende del nivel del precio. Se puede llevar afuera del cupo, pero con arancel del 27%, y ahí deberíamos ver si hay otros mercados alternativos, dijo. Ross mencionó otros países que también son importantes mercados para Paraguay. Chile sigue siendo el principal mercado con el casi 50%. Israel es un mercado importante. Taiwán se llevaron un porcentaje importante. Brasil y Uruguay, apuntó. A nivel local explicó que el Chaco está pasando por el tercer año consecutivo de sequía y que según los datos de la última vacunación hay poco más de 6 millones de animales en el Chaco y otros 7 millones de animales en la región oriental. Momento de recibir ya a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Ramírez. Ya lo tenemos nuevamente aquí en los estudios del canal de la producción. Jorge, hoy amanecimos con una buenísima noticia. Se concretó finalmente el primer envío de carne porcina al mercado de Taiwán. Asimismo, Katiuska, hoy amanecimos con esa noticia excelente. Y bueno, es el primer envío que se concreta de carne porcina para Taiwán dentro de la habilitación del mercado. Así que, bueno, esperemos que sea el primero de muchos, obviamente. ¿De cuántas toneladas estamos hablando, Jorge? Sí, en este primer envío estamos hablando de 72 toneladas de carne, entre los que va cortes pierna, paleta, bondiola, una diversidad interesante. Y va a un solo importador. Entonces, nuestra expectativa es justamente que estos cortes puedan cumplir esas expectativas que ellos tienen y estamos seguros que se van a deleitar con el producto. Entonces, bueno, estar preparados para nuevos pedidos y también para el ingreso de nuevos importadores dentro de nuestro esquema. Resaltamos también, Jorge, que estamos hablando de la concreción finalmente después de un trabajo realmente impresionante que se estuvo haciendo ya desde hace muchísimo tiempo, en realidad también desde la auditoría que se daba el año pasado y bueno, a noviembre del 2022 prácticamente recibíamos ya la confirmación de la habilitación de este mercado y finalmente ahora, como se había estado también estipulando o estimando, se logró enviar el primer cargamento. Sí, es un hito también dentro de este esquema, como decís, Katiuska, muy largo, pero que comenzó hace mucho tiempo, mucho esfuerzo del sector privado, los productores, la industria,
y también del sector público que hizo lo suyo. Sin esta alianza hubiese sido imposible, ¿verdad?, la apertura de este mercado tan exigente. Y así como celebrábamos el primer hito de la habilitación del mercado en el año pasado, en noviembre, también este primer envío, ¿verdad?, marca un momento muy importante dentro de lo que es y será la exportación de carne de cerdo y derivados para Taiwán, ¿verdad?, con la expectativa también de que la apertura de este mercado y el cumplimiento de sus exigencias en cuanto al producto, a la carne y derivados, pueda también permitir la apertura de otros mercados de igual exigencia. Jorge, ¿cómo quedaron al final en materia de aranceles? Ese también era un tema que todavía continuaba pendiente, teniendo en cuenta la carne congelada y la carne no congelada, ¿verdad? ¿Cómo quedó ese tema? Y este primer envío se da con aranceles, ¿verdad? El tema de aranceles, estimamos que vamos a poder tratarlo y sentarnos a discutir con las autoridades nacionales y también taiwanesas ya con el nuevo gobierno, post elecciones, ¿sí? Entonces, estos envíos van con arancel, pero de igual manera, gracias al trabajo también que hizo la industria, también el sector público de ambas naciones, se encontró un punto de equilibrio para que de igual manera haya una pequeña rentabilidad, ¿sí? De igual manera, los primeros envíos siempre son catalogados como piloto o como prueba, en donde se aprende mucho en toda la cadena, ¿sí? Desde la preparación aquí en planta hasta la recepción, ¿verdad? Toda esa cadena. Entonces, se aprovecha como para poder ir ajustando todos los aspectos que tienen que ver con esa operativa. Pero en tema de aranceles está todavía eso vigente para la carne congelada, deshuesada. ¿Qué impacto va a tener esto dentro del sector productivo, hablando específicamente de medianos y pequeños productores, Jorge? Sí, nosotros esperamos que a nivel de pequeños y medianos se vuelva al equilibrio dentro del mercado interno. ¿Y qué significa eso? De que como las exportaciones juegan un papel tan importante dentro de este equilibrio, ¿verdad? Ya que la producción de los grandes y la industrialización del cerdo, ¿verdad?, tiene como destino las exportaciones. El hecho de que no se exporte o que haya una merma muy importante de salida de carne de cerdo provoca, ¿verdad?, una sobreoferta en el mercado paraguayo, y eso afecta a los pequeños y medianos productores principalmente. Entonces, es muy importante la política de exportaciones y la correcta gestión, ¿verdad?, de la salida de los productos porcinos para que todos los actores de la cadena primaria, o sea, productores pequeños, medianos y grandes, tengan su lugar dentro del mercado. Esa es la idea, ¿verdad? Justamente hablábamos, y bueno, te doy una primicia también, Katiuska, ¿verdad? Estamos trabajando dentro de un proyecto más, ¿verdad? Dentro de Procadenas, con la ayuda de la Unión Europea, para eh, sacar el contexto y el ambiente jurídico a lo que es la explotación porcina y cómo el sector puede aportar y tener un fondo para la ejecución de grandes proyectos, ¿verdad?, así como otros sectores también lo hicieron. Y dentro de este trabajo estuvimos hablando con los asesores jurídicos sobre la importancia de que cuando estamos trabajando en una gran familia, vamos a decirle, todos el papá tiene que ayudarle a todos los hermanos de la misma manera, pero especialmente a aquellos que más necesiten, ¿verdad? Y extrapolamos este ejercicio también al sector porcino, en donde hay que ayudar a los sectores que están de alguna manera con más necesidad que otros, ¿verdad? Cuidando obviamente todos los miembros de la familia. Entonces, ese esquema es muy importante y es lo que para el futuro también vamos a necesitar, ya que el 2023 es un año que se perfila otra vez bastante ajustado por tema de costos de producción, también porque hay muchísima todavía secuela de lo que fue los cierres por pandemia, por altos costos de producción, por efectos externos como justamente la falta de exportaciones también. Entonces, vamos a tener que ayudarnos entre todos. Jorge, hablemos ahora un poquito acerca de datos resaltantes o aquellos datos destacados que estuvieron marcando justamente el periodo anterior, hablando del 2022, esas cifras, esos detalles que marcan de repente como un antes o un después dentro de la producción porcina de nuestro país.
Sí, el 2022, si bien cerramos con números inferiores al año anterior, bueno, siempre hacemos ese análisis de manera a poder ver si crecimos, si decrecimos o qué pasó, ¿verdad? Y es bien sabido que cerramos con un 33% menos de exportaciones, ¿verdad? Y, y este elemento tan importante que siempre venimos debatiendo justamente se dio por todos esos elementos externos. Representó también una merma de ingreso de divisas de un 16%, eh, pero se pagó mejor por la carne de cerdo, ¿verdad? Por eso que no es el mismo porcentaje de decrecimiento de producción con ingreso de divisas. Hubo mejor precio, pero bueno, como exportamos menos, entonces también percibimos menos. También hubo una merma en la faena de cerdos, ¿verdad? En frigoríficos y mataderos habilitados por el SENACSA. Eh, eh, si bien no fue mucha, sí hubo una merma en la faena y eso significa de que el consumo, de alguna manera, se mantiene estable. Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento, ¿verdad? De 9.3 a 10 kilos per cápita año, pero que estamos todavía ajustando los números, ¿verdad? Porque tenemos números en el SENACSA, tenemos números en el Banco Central, como para poder encontrar también ahí los indicadores correctos y poder luego informar con mucha seguridad, por ejemplo, cuánto crecimos en consumo interno en el Paraguay en el 2022. Pero bueno, en cuanto a exportaciones ya tenemos, ¿verdad? En cuanto a faena también, ¿verdad? Que nos mantuvimos. Eh, y fue un año muy duro, ¿verdad? Hablamos durante todos nuestros encuentros, todos nuestros contactos, eh, también todos los eh, actores del sector porcino coincidimos, ¿verdad? Que de los más duros en la historia de la producción de cerdos del Paraguay, ¿verdad? Con muchas bajas lastimosamente entre los pequeños y medianos. De igual manera, el sector se encuentra funcionando, ¿verdad? La frase "el campo no para" no es una frase de marketing, sino es realmente una afirmación de la realidad. Entonces el sector porcino sigue produciendo. eh, Hay proyectos muy importantes de crecimiento inclusive que ya comenzaron hace un par de años que no pueden parar y se van a concretar, se están concretando en estos meses, como la nueva granja de producción de lechones de la cooperativa Colonias Unidas, una granja muy importante. También eso hace que crezca la cuenca de los engordadores de Itapúa, de ese sector donde ellos están ubicados. Aproximadamente 25 millones de dólares en una apuesta de inversión de la cooperativa para el sector porcino, con miras justamente a potenciar lo que es la exportación, ¿verdad? Que es un elemento importante. Pero del global de cerdos faenados, el grueso se queda para el consumo interno. Entonces, nosotros tenemos que seguir apostando al fomento, ¿verdad? Y al posicionamiento de la carne de cerdo dentro de la mente del consumidor paraguayo, ¿verdad? Eso que venimos también hablando y que por ciertas cuestiones coyunturales también y las dificultades que pasamos el año, no pudimos ejecutar la campaña nacional de consumo de carne de cerdo, que lo queremos hacer este año, ¿sí? Entonces, un poco ahí está el balance, ¿verdad? De un año difícil, duro, pero que a pesar de eso continuamos, y el 2023 se presenta con un desafío mucho más potenciado, ¿verdad? Porque los costos de producción seguirán en los niveles altos. Entonces nosotros tenemos que encontrar la fórmula y ser hábiles para que entonces la producción también encuentre los números correctos para continuar, ¿verdad? La idea es que la población apueste y siempre vaya recibiendo carne de cerdo de calidad, en cantidad de cortes, y también algo que logramos es tener una buena cobertura geográfica o estar presente en los puntos en donde la gente va a buscar carne. Claro, y hay que tener en cuenta también lo que siempre resaltamos, que hay algunas situaciones que no son solamente que afectan a nivel país, sino que son situaciones también que ocurren en países vecinos o que ocurren a nivel mundial. El tema de la guerra, por ejemplo, nadie se esperaba que el año 2022 iba a iniciar con este estallido y que por ende iban a haber también un montón de factores que iban a empezar a impactar con fuerza en toda la rama productiva, no solamente de producción de carne porcina, también carne bovina y otros rubros más.
Pero si hacemos una mirada y por lo que yo pude estar leyendo, Jorge, viendo un poco los otros países también, estamos como que en la misma situación y yo creo que resaltaría un poco la posición de México, que es que parece que terminó bien el año 2022 y creció muchísimo en cuanto a producción porcina. Sí, así mismo. Los efectos de todos estos fenómenos globales, mundiales, repercutió a todos. A lo mejor en algunos países de una manera un poco diferente que otras, pero todos sufrimos lo mismo. Y a nivel regional de Latinoamérica, México es el país que mejor se posicionó con un importante crecimiento dentro de su cuenca productiva, con unas exportaciones también que crecieron muchísimo. Ellos fueron uno de los principales proveedores de carne de cerdo en China, ¿verdad? Y de lo que es México para abajo, también hay muy buena producción, por ejemplo, en Colombia. Colombia es uno de los países que tiene el mejor precio, ¿verdad? Pagado por la carne de cerdo a productores, ¿verdad? Brasil, dentro de su inmensidad geográfica, tiene también varios lugares en donde se paga muy bien el cerdo. Brasil es uno de los grandes productores también. Se relacionó bastante con China. Pero bueno, este gran comprador mundial va ajustando también su política de importación y los grandes productores, por ende, se va moviendo el tablero, ¿verdad? De exportación de Sudamérica para el mundo, ¿verdad? Todos sintieron el impacto de esos fenómenos, ¿verdad? Y nosotros muchísimo, ¿verdad? Dentro de los países que más recibimos ese impacto lastimosamente. Pero la idea es justamente encontrar ese lugar para que a partir de ahora trabajemos bien el mercado interno, que es importante. O sea, nosotros sabemos que el mercado interno debería ser la prioridad para crecer en producción de cerdos y consolidar la apertura de mercados para colocar la carne de cerdo y sus derivados. Y un claro ejemplo también de lo que ocurrió el año pasado es la apertura del mercado uruguayo y la excelente gestión que se hizo, y terminaron siendo ellos los primeros importadores de carne de cerdo en Paraguay, ¿verdad? Fueron la válvula de alivio. Sí, Pero de por igual manera, Katiuska, no tenemos que, por ejemplo, descartar seguir estrechando lazos con Argentina, con Brasil, en donde se fue bastante, por ejemplo, tripa porcina. Ellos fueron buenos compradores de tripa, por ejemplo. Entonces, si ya tenemos un producto ahí, podemos ir trabajando otros productos. claro, porque tenemos que recordar que Rusia era el principal jugador que teníamos, después descendió a la tercera posición, si no me equivoco, vos me vas a corregir eso, y Uruguay se mantiene ahora como el líder de la tabla. Después de las gestiones, como ya mencionaste, se hicieron realmente gestiones muy buenas con ellos y se pudieron mantener. Ahora tenemos ya la concreción con Taiwán, el primer envío a Taiwán, y vamos a esperar también que este año 2023 sea mucho mejor que el 2022 y tratar de levantar un poco cabeza, ¿verdad? Porque sabemos que es una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que no se solucionan tampoco las cosas por arte de magia. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que este 2023 va a ser mejor que el duro 2022, pero va a ser mejor también por el hecho de que eh, estamos nosotros listos para trabajar de nuevo de una manera planificada. Eso es muy importante, planificar el trabajo del 2023 y también de los siguientes años. Y esa planificación debe de incluir qué va a ser cada sector de la cadena, cómo vamos a relacionarnos y qué necesitamos del sector público, también fundamental, ¿verdad? Y que venimos trabajando súper bien. Eh, y bueno, y a partir de allí, producir, ¿verdad? Es lo que el pequeño y el mediano criador, engordador de cerdos sabe hacer: producir con calidad. Y una palabra que muchas veces no utilizamos mucho en el segmento de producción porcina es la innovación. Hablamos mucho de tecnología, de que los pequeños, medianos van incluyendo, incorporando tecnología dentro de la producción, pero una cuestión y un elemento que ahora tenemos que comenzar a manejar es la innovación. ¿Sí? La innovación, como por ejemplo, que hemos detectado que hay una altísima demanda de panceta o tocino, por ejemplo, para el consumo actualmente. O sea, el paraguayo es como que va incorporando
la panceta o el tocino en el desayuno, ¿sí? También en las otras comidas. Entonces hay una alta demanda y normalmente los comercios quedan sin stock rápidamente. Entonces eso hay que trasladar hasta el sector primario y trabajar con los productores para incorporar alguna genética que permita sacar cerdos con mayor tocino, por ejemplo. Ir innovando en ese sentido, ¿verdad? No solamente en el producto final, sino también innovar en las granjas, ¿verdad? Para machear, ¿verdad? La demanda de cierto tipo de productos con la oferta y con la producción. Eso es muy importante. Jorge, como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias por haber venido y por supuesto por compartir toda esta información también con nosotros. Vamos a seguir durante el 2023 conversando y por supuesto compartiendo también más información de todo el rubro porcino de nuestro país. Gracias a vos, Katiuska. Es nuestro primer encuentro del 2023, entonces quiero aprovechar también para agradecerte a vos y a todo el equipo de Pro Ganadería Canal Pro por el apoyo que dieron al sector porcino en todo este tiempo. Y bueno, y comunicar y poder conectarnos con la gente, con el consumidor y que reciban información realmente útil. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, para eso estamos.